Saludos, aquí en la primera parte de la lección 53 del curso de álgebra intermedia. Vamos a ver este último y adicional ejemplo de problema verbal del tipo de trabajo. Dice, A solo puede hacer un trabajo en 5 días menos que los días que le toma a B completarlo. Trabajando juntos, ellos completan el trabajo en 6 días. ¿Cuánto tiempo le toma a cada uno hacer el trabajo? Bueno, pues aquí claramente lo que nos piden es cuánto tiempo tarda el trabajador A en hacer el trabajo solo y cuánto tiempo tarda el trabajador B en hacer el trabajo solo, ¿verdad? Cada uno por su separado el trabajo. Bien, pues vamos a ver cómo podemos escribir las variables, ¿verdad? La incógnita. Dice que A hace el trabajo en 5 días menos que lo que hace B. Así que vamos a empezar con lo de B, ¿verdad? X va a ser los días que tarda B en hacer el trabajo solo. Así que ¿cuántos serán los días que tarda A? Pues dice que son 5 menos que esos días que tarda B en hacer el trabajo. Así que X menos 5 serán los días, ¿verdad?, que tarda el trabajador A en hacer el trabajo solo. Ya que tenemos identificadas las cantidades, las incógnitas que yo quiero determinar, vamos a organizar los datos en una tabla, ¿verdad?, como se hace en el caso de problemas de trabajo. Recuerden que empezamos encabezando por el trabajador, ¿verdad? Después viene lo que se llama la razón de trabajo. Después eso se va a multiplicar por el tiempo en que los trabajadores estén trabajando, y eso nos va a dar lo que se llama la fracción de trabajo hecho, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues son los trabajadores el A y el B, ¿sí? El A y el B. ¿A qué razón están trabajando ellos? Bueno, pues miren, recuerde que la razón es el recíproco del número de unidades de tiempo que tarda cada trabajador en hacer el trabajo, ¿verdad? Pues miren, vamos a ver. Dice que tarda X días en hacer el trabajo, pues la razón de trabajo será 1 sobre ese número de días que tarda él en hacer el trabajo solo, 1 sobre X, ¿ok? Esa es la razón de B, ¿verdad? De B. Hay que tener cuidado porque fíjense aquí que identificamos la primera incógnita para B, para el segundo trabajador, pero vayamos a colocarlo acá arriba. Mientras que A lo hace en X menos 5 días, así que la razón de trabajo de A será el recíproco de X menos 5, el número de días que A tarda en hacer el trabajo solo, ¿okay? ¿Cómo es el tiempo? Bueno, pues fíjense que aquí nos dan el dato de que si ellos trabajaran juntos, completan el trabajo en 6 días. Así que vamos a colocar el momento en que ellos trabajan juntos, ¿verdad? Considerar el tiempo que ellos trabajan juntos, como si estuviesen estado trabajando juntos, ¿verdad? Y la fracción de trabajo dice que si usted multiplica la razón por el tiempo, le da lo que se llama la fracción de trabajo hecho. Pues mire, si yo multiplico 1 sobre X menos 5 por 6, recordando que este 6 está sobre 1, pues dará 1 por 6, 6 sobre, y X menos 5 por el 1 que está debajo del 6 da X menos 5. Y por la misma razón, 1 sobre X por 6, que pensamos que está sobre 1, que será 1 por 6, 6, y X por 1 que está debajo del 6 da X, ¿verdad? Así que esas son las dos fracciones de trabajo hecho del trabajador A y del trabajador B. Bueno, pues ahora recuerde que el principio fundamental de los problemas de trabajo dice que si usted suma las fracciones de trabajo de cada uno de los trabajadores, eso le da el trabajo completado. Y como en este caso el trabajo es completo, le asignamos a ese trabajo completado el valor de 1, ¿verdad? La ecuación que nos describe la situación de este problema es, bueno, pues mire, si yo sumo esta fracción de trabajo, 6 sobre X menos 5, más esta otra fracción, 6 sobre X, me da el trabajo completo que van a hacer entre esos dos trabajadores, A y B. Fíjense que es una ecuación fraccionaria, ¿verdad? Así que, ¿cómo se resuelve? Resolvemos del siguiente modo.
Bueno, como es fraccionaria, lo primero que usted va a hacer, y dicho sea de paso, mire, fraccionaria con la incógnita en dos denominadores de las fracciones que contienen, los dos denominadores de las dos fracciones que contienen esa ecuación fraccionaria. Así que usted sabe que vamos a tener que hacer la prueba de esa ecuación fraccionaria cuando encontremos el valor de la x para asegurarnos que no se cuelan raíces extrañas, ¿verdad? Bien, pues resolvemos. Recuerda que lo primero que hacemos es eliminar las fracciones de la ecuación fraccionaria, y eso se logra multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo denominador común que haya entre los denominadores de las fracciones que contenga su ecuación fraccionaria. Fíjense que los dos denominadores son el x menos 5, que se factoriza del siguiente modo. Pues mire, es un binomio que no tiene factor común. Es una diferencia, una resta, pero no es una resta de cuadrados perfectos, porque a ninguno de los dos se puede sacar raíz cuadrada exacta, ni una resta de cubos perfectos, a ninguno de los dos se puede sacar raíz cúbica exacta. Así es que, como son todos los casos, podríamos factorizar factor común, resta de cuadrados perfectos, resta de cubos perfectos, y no hay nada de eso en ese binomio. Pues ese binomio no se factoriza más, no es factorizable, o sea que es primo. Lo encerramos entre paréntesis, ¿verdad? La factorización de la x, que es un monomio, se sobreentiende que ya está factorizado y no tiene él en sí es un factor primo. Bueno, pues fíjense que los dos factores que aparecieron fueron el x menos 5 y el x. Y el x menos 5 aparece aquí elevado a la 1. Cuando el que aparece elevado a la 1. Y la x, la única instancia en que aparece el factor x es aquí, y aparece también a la 1. Así que cada uno dijo a la 1 son las potencias más altas a las cuales aparecen esos dos factores en las factorizaciones de los denominadores, y esos son los que se toman, ¿verdad? Los que se escojan. Hace que el producto de ellos, x menos 5 por x, ese es nuestro mínimo denominador común, y por esa cantidad es que tenemos que multiplicar a ambos lados de esta ecuación fraccionaria para convertirla en una ecuación que no contiene fracciones, ¿ok? Así que vamos a hacerlo. Cogemos la ecuación que dice 6 sobre x menos 5 más 6 sobre x es igual a 1, y vamos a multiplicar en ambos lados por esa cantidad x menos 5 multiplicado por x, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aquí. Fíjense que cuando yo multiplique la primera fracción en la ecuación fraccionaria, por esto el x menos 5 cancela y queda este 6 por el factor que no canceló ahora, que fuera x. 6 por x, 6x. Más, cuando multiplique la segunda fracción por este mínimo denominador común, fíjense que ahora el factor que se cancela es la x. Este no se va, así que quedará 6 por el que no se canceló ahora, que es el x menos 5, más 6 por x menos 5. Y en el lado derecho, cuando yo multiplique 1 por eso, pues dará esto mismo, x menos 5 multiplicado por x. Bueno, pues fíjense que tenemos que simplificar ahora esa ecuación. Algo en el lado izquierdo tenemos que simplificar y algo en el lado derecho hay que simplificarlo, ¿verdad? Así que la simplificación será la siguiente. Tenemos 6x más, y aquí tenemos que multiplicar 6 por x menos 5 aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la recta de la izquierda, ¿verdad? Fíjense que el número que se va a multiplicar por la recta está a la izquierda. Así que será 6x y 6 por menos 5, negativo 30. En el lado derecho también tenemos que aplicar la ley distributiva, pero ahora de la multiplicación sobre la recta de la derecha. Porque fíjense que el número que se va a multiplicar por la recta está a la derecha. Y eso será x por x y x cuadrado, y menos 5 por x por menos 5x. Fíjense que la ecuación que nos ha salido cuadrática. Así que vamos a colocarlo todo al lado izquierdo, ¿verdad? Porque esas son así como se resuelven las ecuaciones cuadráticas, excepto si usan el método de completar cuadrado. Recuerden, donde deja los términos con x primero en el lado izquierdo y pasa la constante al derecho, etc. Pero vamos a ver si podemos factorizar, si podemos aplicar el método de factorización, o si no, pues el de fórmula cuadrática, que es el más sencillo y que funciona en todos los casos, ¿verdad? Bueno, primeramente notamos que podemos simplificar esto, ¿verdad? 6x más 6 da 12x menos 30 es igual a x cuadrado menos 5x. En el lado derecho, fíjense que no se simplifica. Vamos a pasarlo ahora todo al lado izquierdo. Tendremos primero que colocar el x cuadrado, ¿verdad? Que al transponerlo al lado izquierdo pasa negativo. Y recuerden que lo ponemos primero porque para resolverlo por la método de factorización o por la fórmula cuadrática, los términos deben aparecer x al cuadrado, el término con x cuadrado, después el término con x a la 1 y después el término constante, ¿verdad? Así que tenemos x cuadrado negativo más 12x, y pasamos entonces este más 5x al lado izquierdo, ¿verdad? O sea, este menos 5x que al transponerlo pasa negativo, y finalmente tenemos el menos 30 que no combina más nada, ¿verdad? Y de hecho todavía podemos simplificar, ¿verdad? Porque esto nos quedará menos x cuadrado más 17x menos 30 igual a 0, ¿verdad? Bueno, fíjense que el trinomio que tenemos en el lado izquierdo es un trinomio cuadrático mónico, porque fíjense que el coeficiente numérico del primer término, que es menos 1,
su valor absoluto es 1. Así que es un trinomio cuadrático mónico, pero fíjense que sería más fácil factorizarlo si este término fuera positivo, ¿verdad? Porque fíjense que siempre el primer término debe ponerlo positivo. Pues eso lo logra, ¿verdad? Multiplicando en ambos lados de esa ecuación por negativo 1. Y claro, recuerde que si no hubiese sido una ecuación y este primer término es negativo, pues usted debe pasarlo a la tercera posición o, en su defecto, sacar primero un negativo 1 de factor y cambiar los signos a todo y entonces factoriza lo que queda dentro del paréntesis teniendo un signo negativo al frente y después le aplica el signo negativo, ¿verdad? Al primer factor, por ejemplo, aplicando la ley asociativa de la multiplicación. Bueno, pues si yo multiplico esta ecuación por menos 1, fíjense que nos quedará x cuadrado, ¿verdad? Porque con x cuadrado por menos 1 da positivo que x cuadrado, y al multiplicar el 17x por negativo 1 da negativo 17x y al multiplicar negativo 30 por negativo 1 da positivo 30, ¿okay? Igual a 0. Quiero aclarar eso que les dije, ¿verdad? De que si no hubiese sido una ecuación, pues no podíamos multiplicar por menos 1. Por ejemplo, si ustedes hubiesen tenido que factorizar el trinomio suelto, la expresión negativo x cuadrado más 17x menos 30, ¿verdad? Yo convertiría esto en positivo sacando el negativo 1 de factor afuera, ¿verdad? Y me quedaría entonces x cuadrado menos 17x más 30, ¿verdad? Y entonces fíjense que lo que tenemos aquí dentro del paréntesis es exactamente ese mismo trinomio, ¿verdad? Lo factorizaríamos, que saldrían 2 factores y tendríamos un signo negativo al frente. Pues ese signo negativo al frente, recuerde que es un factor negativo 1, que usted, por ejemplo, lo puede asociar con el primero de los 2 factores que nos quedan, ¿verdad? Nos quedaría una cosa así, negativo, un binomio y otro binomio, ¿verdad que sí? Pues ese negativo usted se lo puede aplicar, por ejemplo, al primer término, al primer factor, perdón, y cambiaría los signos de cada uno y entonces finalmente que tendría la factorización completa sin ese signo negativo al frente. Eso fue lo que le quise decir, ¿verdad? Y claro, asociando los primeros 2 factores de esos 3 que están aquí. Porque recuerden que este negativo es un negativo 1 que hay ahí, ¿verdad? Cualquier número que es negativo se puede escribir como menos 1 por el número. Por el teorema que parábamos en el álgebra elemental. Bueno, quise aclarar eso porque lo dije aquí oralmente y me parece que nosotros cuando estudiamos factorización no vimos esa situación, ¿verdad? Que fuera, que usted quisiera convertir el primer término en positivo, para facilitar la factorización. Bueno, pero en estos casos fíjense que como podemos multiplicar por ejemplo los 2 lados, el lado izquierdo queda tal como es, tal como yo quiero, ¿verdad? Sin el signo negativo al frente y 0 en el lado derecho. Bueno, vamos a hacer la factorización de este trinomio si es que se puede. Como hemos dicho, es un trinomio cuadrático mónico, ¿verdad? Así que consideramos un producto y una suma. El producto sería el 30 y la suma sería el negativo 17. Bueno, fíjense que como el producto es positivo, los 2 números que podemos buscar aquí, que estamos tratando de buscar aquí, tienen que ser los 2 positivos o los 2 negativos. Pero como la suma es negativa, esos 2 números van a tener que ser negativos, ¿verdad? Y en particular, la suma de sus valores absolutos tiene que dar 17, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los factores que tiene el 30. Vamos en orden. El primer factor primero que tiene es el 2. Y sería 2 por 15, 30, ¿verdad? Y da la casualidad que si usted suma 2 más 15, da 17. Así que esos son los 2 numeritos, negativo 2 y negativo 15, ¿verdad? Fíjense que cuando yo multiplique negativo 2 por negativo 15 va a dar positivo 30 y negativo 2 más negativo 15 va a dar negativo 17. Bueno, pues ya tenemos los 2 numeritos que necesitamos, porque como este es mónico, ya sabemos que la factorización va a ser 2 factores, ¿verdad? Y dice ahí que va a ser igual a 0, y los factores son los siguientes. Aquí y aquí va a ir la raíz cuadrada de las variables que aparezcan en el primer término, como es una, es x cuadrado y su raíz cuadrada es x, y eso va a ir aquí y aquí. Y aquí irían las variables de la raíz cuadrada de las variables que aparezcan en el tercer término, pero en este caso no aparecen, no va ninguna. Pero entonces esas segundas variables que irían aquí y aquí, que no van en este caso, van acompañados con estos 2 números que encontramos aquí, menos 2 y menos 15. ¿Okay? Bien. Bueno, pues vamos entonces a ver, eso quiere decir que x menos 2 puede ser 0 o x menos 15 puede ser 0, ¿verdad que sí? Y de aquí sacamos que x puede ser 2 y de aquí sacamos que x puede ser 15. ¿Okay?
Bueno, pues fíjense que hay dos posibles soluciones, ¿verdad que sí? Y vamos a ver primero que no son raíces extrañas, fíjense. Si la x es igual a 2, ¿verdad? 2 menos 5, verificamos ahora, ¿verdad? Estas son las dos soluciones de la ecuación. Verificamos que no son raíces extrañas. Bueno, si x es igual a 2, fíjense que el primer denominador sería x menos 5, 2 menos 5, que es negativo 3, no da 0, ¿verdad? Y el segundo denominador sería x, que es 2, tampoco es 0, ¿verdad? Porque aquí es 2. Si la x es 15, el primer denominador, x menos 5, ¿verdad? Sería 15, x menos 5 sería 15, menos 5, que da 10, no es 0. Y el segundo denominador, que es x, pues la x sería 15, que tampoco es 0. Así que fíjense que aquí tenemos dos soluciones posibles, ¿verdad? Que la x sea 2 o que la x sea 15. Bueno, ¿pero qué era la x? Recuerden que la x era, ya yo lo borré, pero el día de trabajo, el día que necesitaba el trabajador B para hacer ese trabajo, completar ese trabajo solo. Así que si cogemos que la x, que B trabaje 2, ¿cuántos días trabaja? Necesita x para trabajar solo. 2 menos 5. Pero 2 menos 5 da negativo 3. Y eso no tiene sentido, ¿ves? Así que fíjense que, vamos a hacer ese comentario ahora. Vea que la solución x igual a 2 hace que los días en que A completa el trabajo solo sean x menos 5 igual a 2 menos 5 igual a negativo 3, que no hace sentido. Hace sentido. Así que la otra solución sí tendría que hacer sentido, ¿verdad? Porque fíjense que, digo, si así se cumple con las condiciones del problema, ¿verdad? Si x es 15, que es el número de días en que B va a trabajar, entonces A trabajaría 5 días menos 10. Y fíjense que 15 días y 10 días son factibles, ¿verdad? Son soluciones variables. Luego, el trabajador B completa el trabajo solo en 15 días y el A lo completa en, vamos a poner aquí entre paréntesis, 10, ¿verdad? Perdón, 15, porque está bastante, 15 menos 5, que es 10 días. Así que aparentemente esa es la solución del problema. Vamos a verificar que se cumplen las condiciones del problema. Pues verificamos que se cumplen las condiciones del problema. Fíjense, ¿cuál es la fracción de trabajo de A? Pues recuerde que era 6 sobre x menos 5, o sea que será 6 sobre 15 menos 5, que da 6 sobre 10, que dicho sea de paso se reduce entre 2 a 3 y entre 2 a 5, 3 quintos, ¿verdad? ¿Cuál es la fracción de trabajo de B? Dicho sea de paso, esa fracción de trabajo la saco de la última columna de la tabla que preparamos al principio del problema, ¿ok? Y en esa misma tabla encontramos que la fracción de trabajo de B es 6 sobre
X, o sea, será 6 sobre 15. Y esto se reduce, mire, entre 3 a 2 y entre 3 a 5, 2 quintos. Entonces, si yo sumo esas dos fracciones de trabajo, la de A, que es 3 quintos, más la de B, que es 2 quintos, fíjense que es una suma de fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador, así que el resultado llevará ese mismo denominador, y sumamos los numeradores. 3 más 2, 5, y 5 dividido entre 5, eso da 1, por lo que se cumple, que era el trabajo completo, ¿verdad? Que si son las fracciones de trabajo hechas por cada uno de los trabajadores, da el trabajo completo, por lo que se cumplen las condiciones del problema. Así que sí, esto que está aquí es la respuesta a nuestro problema. ¿Okay? Bueno, continuamos ahora en la segunda parte de esta lección, ya mismito. Nos vemos.